Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las Escrituras, compartiendo la palabra del Señor, nutriéndonos con su alimento, con ese alimento espiritual que el Señor nos regala. Y hoy vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 2, del versículo 11 al 21. Vamos a leer la palabra bajo la bendición de ese Padre Jehová, creador de los cielos y de la tierra, ese Ejiet Asher Ejiet, bajo la bendición de su Hijo amado Redentor, ese Verbo hecho carne, nuestro Señor Jesucristo, y bajo la bendición del Espíritu de Jehová, el Ruach Kadosh, el Paracleto, las llamas eternas, el fuego consumidor, ese Espíritu de verdad. Amén. La gloria sea para el Señor. Vamos a estar hoy en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo del 11 al 21. Vamos a pedirle al Dios vivo del cielo que limpie mis labios, que pase carbones encendidos por mi boca, que me guarde de hablarles en mi emoción y en mi carne, que sea Él con mi boca, que yo le sea a Él por boca, para que esta palabra que el Señor nos regala hoy a tu vida, a mi vida, llegue pura y transparente como son todas sus obras. Amén. La gloria sea para el Señor. Enseña la palabra. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, enseña la palabra. Amén, la gloria sea para el Señor. Esto es algo tremendo, hermanos, una palabra del poder, de poder que el Señor regala a tu vida y a mi vida. Es la carta que mandó Pablo a la iglesia de Galacia, y donde está narrando este episodio que vivió con Pedro. Y es algo tremendo porque se vivió en Antioquía, que fue, si bien una de las primeras iglesias gentiles que se convirtieron al cristianismo. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ponernos en contexto. Vamos al libro de Hechos capítulo 11 para entender un poquito la historia antes de comenzar a desarrollar la palabra. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pedro? ¿Qué pasaba en Antioquía? Sí, vamos a contextualizarnos un poco para poder comprender mejor esta palabra. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 11, y lo vamos a leer del versículo 19 al versículo 26. Enseña la palabra. Ahora bien, cuando llega Pablo y Bernabé, o Bernabé y Saulo, a Antioquía,
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Finicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, es decir, la iglesia mayor que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Este Bernabé, ojo, con esto hay que entenderlo muy bien, recordarlo, de que Bernabé, dice la palabra, versículo 24, porque era un varón bueno, Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, compañero de Pablo. Amén. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez a estos gentiles se les llamó cristianos aquí en la iglesia de Antioquía. Entonces, ya sabemos quién es Bernabé, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, de mucha fe, era un judío convertido al cristianismo, como lo fue Pedro, como lo fue Pablo. Amén, la gloria sea para el Señor. Y ahora vamos a hablar de Pedro. Este altercado que tiene Pablo con Pedro no es porque a Pedro tuviera otra creencia, otra ideología, no. Vamos a mirar que Pedro no estaba creyendo que la salvación se obtiene por el cumplimiento de la ley, sino por la gracia de Cristo. Amén, la gloria sea para el Señor. Vamos a leer este mismo libro de Hechos, capítulo 11, y lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, estos judíos que se habían convertido al Señor. Les llamaban de la circuncisión porque eran judíos, y acuérdense que según la ley de Moisés, pero esta es la ley abrámica, el Señor estableció un pacto con Abraham, en el cual declaró que este será el pacto entre mí y ti, o entre tú y yo, ¿sí? De que todo varón será circuncidado a los 8 días de nacido, ¿cierto? Entonces, esta circuncisión la practicaban los judíos, como la ley abrámica o ley de Moisés, también la ratificó en Moisés, y por eso le llamaban los de la circuncisión. Entonces, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres circuncisos y has comido con ellos? Resulta que los gentiles siempre fueron para los judíos pecadores, hombres pecadores que no practicaban la ley, y los gentiles tenían sus propias costumbres. Podían comer carne de cerdo, podían comer o hacer todo lo que la ley demandaba. O sea, ellos no vivían bajo el cumplimiento de la ley. Y acuérdense que el Señor, a través de la ley de Moisés, estableció qué animales eran puros y qué animales eran impuros, qué les era lícito comer, qué no era lícito comer. Le entregó preceptos, le entregó mandamientos, todo lo que le entregó a través de Moisés. Entonces, esto no era aplicado por los gentiles, por tanto los judíos los aborrecían y los miraban como inmundos y como personas pecadoras, ¿cierto? Entonces,
Ahí había una pugna entre ellos porque ellos se sentían, pues eran el pueblo escogido de Dios, pero miraban a esto como pecadores, como gente que no era digna de Dios. Amén. Entonces, resulta que le disputaban a Pedro el por qué había entrado en casa de un incircunciso y por qué había comido con ellos. Entonces se estaban refiriendo al hecho de que Pedro va y rescata la vida de Cornelio. Vamos a leer Hechos 10, vamos a leerlo del versículo 1 como al 5, dice la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, no era judío, era un gentil. Todo el que no es judío automáticamente es gentil. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Creyente de Dios. Amén. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo, el ángel le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de tu Dios, o delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro. Entonces es tremendo porque el Señor nos pide orar sin cesar, y la limosna, ¿sí?, cubre infinidad de faltas. Enseña la palabra, y cómo la palabra te está mostrando a través de Cornelio que el Señor tenía presente sus oraciones y sus limosnas. Dios está atento, su ojo recorre toda la tierra, su oído está atento a toda oración, a toda súplica. Entonces, para que lo tengamos presente, de que orad sin cesar, y que todo lo que hagamos para honrar su nombre no quedará sin su justa recompensa, porque dice la palabra que es el Dios de la venganza y la retribución. Dios es el Dios de la venganza y la retribución. Ese es Deuteronomio 32, capítulo 32, versículo 35, donde dice esa palabra: yo soy el Dios, yo pagaré, yo soy el Dios de la venganza y la retribución. La gloria sea para el Señor. Me desvié. Bueno, veíamos cómo el Señor le hablaba a Cornelio y le mandaba a decir que fuera a buscar a Pedro, ¿sí? Ahora Pedro disputa con los de la circuncisión y les explica por qué él entró en la casa de un incircunciso y come con ellos. Versículo 4 del capítulo 11 de Hechos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden, ¿sí?, lo que había sucedido, diciendo, cuando estaba disputando con estos de la circuncisión, les dice: bueno, les voy a contar qué fue lo que aconteció. Versículo 5. Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía a mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Nunca entró jamás en la boca de Pedro cosa inmunda, porque la ley establecía qué animales eran puros y qué animales eran impuros. Y si estos varones eran varones celosos de la ley de Moisés, cumplían a cabalidad. Porque entonces aplicaba la palabra que dice allá en el libro de Deuteronomio 27, versículo 26: maldito el varón que no confirmare todas las palabras de este pacto para ponerlas por obra. Entonces él le dice: no, Señor. Pero el Señor Jesús le dice a Pedro: no llames tú común lo que yo he limpiado, lo que yo he purificado. Entonces el versículo 10 sigue diciendo: y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6
fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, y como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles, que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Que Dios le ha dado un arrepentimiento para vida a estos gentiles. Entonces, si ven cómo cómo Pedro se llenó de valor, ¿sí? Y enfrentó a estos de la circuncisión que querían acusarlo de haber entrado en casa de un gentil y de comer con ellos, y les muestra o les revela cómo el Señor se le aparece a él y lo invita a hacer su voluntad y le dice: ojo, porque no llames tú común a lo que yo he limpiado o he purificado. Y el Señor limpió tu vida y mi vida, y hoy podemos decir que fuimos lavados con la sangre de Cristo y que no somos cosa común, porque hoy día pertenecemos a ese Cristo vivo que nos lavó a través de su sangre preciosa que tiene poder. Entonces guardémonos tú y yo de llamar común a lo que Dios ha limpiado, porque tenemos que tener presente que Dios es quien nos purifica de todas nuestras inmundicias y que ha sepultado ese viejo hombre y que nos ha dado nueva vida en Cristo. Nueva vida en Cristo. Entonces tenemos que estar muy apercibidos de eso, de que el Señor nos ha limpiado y que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús por amor de su nombre. Entonces es tremendo, porque ahora vamos acá a Gálatas 2:11. Dice: pero cuando Pedro, Gálatas 2:11, dice Pablo en el altercado que tuvo con Pedro: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hemos visto en este capítulo 11 del libro de Hechos cómo Pedro enfrentó a los de la circuncisión, ¿sí?, para mostrarles que el Señor había tenido misericordia de los gentiles y que aún había depositado en ellos su santa presencia, ese espíritu de verdad, como a los judíos. Aún ellos se maravillaron de decir que Dios también le había regalado ese don del arrepentimiento para vida a los gentiles. Entonces, un varón que había enfrentado o confrontado a los de la circuncisión por causa de los gentiles, y que el Señor Jesús le había mostrado a través de esa visión diciendo: no llames tú común lo que yo he limpiado o he purificado. Entonces había comido con Cornelio, también había comido con los de acá, los de Antioquía, y sabía que a ellos el Señor había borrado, ¿sí?, todo lo de la ley, porque la ley no da vida, sino la gracia de Dios, y que el Señor nos ha regalado una libertad, que es la libertad de Cristo. Entonces, lógicamente, los gentiles no practicaban la ley porque ellos nunca habían sido partícipes de la ley de Moisés. Pero el Señor les había regalado una libertad a Pedro y a Pablo cuando les enseñó que la salvación no es a través del cumplimiento de la ley, sino de la fe, del amor, sí, y de la gracia de Cristo. Entonces, dice la palabra que Pedro, cuando estaba solo, comía y disfrutaba con los gentiles. Había tenido una experiencia anterior, que era la de Cornelio, y cómo estaba con ellos ahí amenamente, pero que cuando llegaron los gentiles, los de la circuncisión, esos judíos
convertidos al cristianismo, que venían de esa tradición de la ley, se retrajo, ya no compartía con los gentiles, porque les daba miedo de que lo acusaran y lo confrontaran otra vez de estar faltando a las tradiciones de Moisés por culpa de los gentiles. Entonces cuando Pablo ve esto, dice, hey, lo reprendí duramente y cara porque era de condenar. Y en su simulación, dice el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos que habían venido acá. De tal manera que a un Bernabé, que la palabra te está enseñando a ti en el libro de Hechos 11, ¿sí? Que Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Por eso digo, tengamos en cuenta lo que es Bernabé. Tengamos en cuenta lo que es Bernabé, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y aún Bernabé se dejó arrastrar por la hipocresía de Pedro y de los demás judíos. Entonces, hermanos, el Señor nos ha regalado una libertad. Y todos tendremos que dar cuenta por nuestras acciones, porque esto es algo individual. Y si nosotros permitimos que los errores de otros nos arrastren, entonces nos hacemos partícipes o copartícipes de sus malas obras, Entonces tenemos que estar muy apercibidos y tenemos que ser varones rectos y fieles ¿a qué? A la palabra del Cristo vivo de la gloria. A la palabra del Cristo vivo de la gloria. Dice Pablo en el versículo 14, porque cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, pues participas de sus obras, comes con ellos, y no como judío, porque ya te alumbró la luz de Cristo, ya el Señor te mostró que esas obras de la ley no te van a dar vida, que el único que te dio vida es la luz de la sangre del Cordero, que fue derramada, con la cual te redimió de toda inmundicia. Y su gracia, su amor, esa es la que da vida. ¿Sí? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué quieres que esos gentiles se comporten como judíos? Si ya en Cristo no vale ni judío, ni griego, nada. Todos somos hechos nuevas criaturas para Cristo. Entonces es tremendo, comienza Pablo y confronta a Pedro. Y hay que mirar que, hermanos, no es que Pedro estuviera mal, Pedro sabía que la salvación es por la gracia, por la fe en ese Cristo vivo. Aún el Señor lo usó para salvar a ese gentil Cornelio y el Señor ya le había enseñado, solo es que no es un mal siervo, es nuestras acciones, nuestras actitudes, cómo queremos agradar al hombre, y Pablo, otra vez lo digo, Pablo dijo, ¿a quién persigo agradar? ¿A quién busco agradar? ¿A Dios, a ese Cristo vivo, a través de mis obras? ¿O a los hombres? ¿Me estoy moviendo conforme al verdadero evangelio de Cristo? ¿Al verdadero espíritu de verdad? ¿O al del mundo? ¿O a los hombres? Porque si todavía buscara agradar a los hombres, no estaría siendo un verdadero siervo de Cristo. Y eso estaba haciendo Pablo. Quería agradar a los de la circuncisión, que no lo vieran con los gentiles, para que no lo confrontaran. Entonces quería ser de res y de marrano. Quería nadar en ambas aguas. Hermanos, Dios nos llamó a una unidad. Y Dios tiene un solo evangelio, una sola doctrina, la doctrina de Cristo. Y un reino dividido, como enseña la palabra, no permanece. Esos grupos dentro de las congregaciones dañan la congregación. La congregación debe vivir una unidad, unánimes, un solo sentir. Mira cuán hermoso y delicioso y delicado es vivir los hermanos juntos en armonía, en un solo sentir. Salmo 133. Entonces, es tremendo lo que estaba haciendo Pedro, y llega Pablo, que era un varón aguerrido, y lo confronta delante de todos y le dice, hey, si ya tú no vives como judío, hoy día te comportas como un gentil. Y si tú no vives como judío, ¿por qué quieres hacer que estos gentiles vivan como judíos? ¿Por qué? Si hoy todos estamos viviendo la libertad de Cristo. Estamos viviendo la libertad de Cristo. A ver, ¿quién era Pedro? Pedro es un varón tremendo.
y muchas veces flaqueaba, como tú y yo, no somos perfectos. Era un varón aguerrido, era un tremendo, no era un varón miedoso. Enseña la palabra que aún Pedro, dicen la palabra, se cree que fue Pedro el que sacó su espada y le cortó la oreja al soldado cuando vinieron a atrapar a nuestro Señor Jesús, a capturarlo, para que viviera su pasión. Y el Señor le dice, guarda tu espada, porque todo el que por la espada viviere, por la espada morirá. ¿Sí? Entonces era un varón tremendo, tenía un temperamento tremendo, el que no pudo velar ni una hora cuando el Señor fue allá y se transfiguró, estuvo en momentos decisivos e importantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero fue un varón tremendo que flaqueaba. El Señor le dice a sus discípulos, el maluco, estoy rogando y orando al Señor por ustedes, porque el maluco los ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado por ustedes, para que su fe no mengue. Amén. Y en el libro de Mateo 26, Mateo 26, el Señor Jesús le dice a Pedro, le anticipa a Pedro, el Señor Jesús le anticipa a Pedro que Pedro lo negará. Vamos a leer la palabra, el libro de Mateo capítulo 26, vamos a leerlo del versículo 31 al 35. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Hoy acontecerá algo que se quitará el pastor y las ovejas se dispersarán. Era lo que le quería decir nuestro Señor Jesucristo. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario, ojo lo que dice Pedro a nuestro Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Eso es cuando tú y yo tenemos una convicción de que tenemos esa fe, ese amor por el Cristo. Pero una cosa es llamarla y otra cosa es verla venir. Son 2 cosas totalmente diferentes. Y muchas veces creemos que tenemos la suficiente fortaleza, la templanza, el carácter para serle fiel al Señor y resulta que no. Pero Dios todo lo conoce. Dios todo lo conoce. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Dios sabe si vamos a salir aprobados o reprobados delante de su presencia. Dios todo, y se lo advierte. Y Pedro se mantiene en su firmeza de que aunque le toque morirse, y todos sabemos en qué paró esta situación, como Pedro niega al Señor 3 veces porque su palabra no cae a tierra, y como cuando se acuerda de las palabras del Señor Jesucristo lloró amargamente. Debe ser un dolor tremendo, no me lo quiero imaginar lo que es faltarle al Señor de esa manera, en esa magnitud, en esa proporción, y tener que vivir con esa culpa, con esa carga. Es algo fuerte, es algo tremendo, pero Pedro era un varón tremendo, y por eso es que toma vida la palabra, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 7, el Señor nos entregó el Espíritu de verdad, el cual no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Ahora, Pedro tenía momentos de flaqueza, como tú y yo, y ahí flaqueó contra los de la circuncisión. Mientras se había mostrado aguerrido, primeramente defendiendo el por qué había entrado en casa de Cornelio, en por qué había entrado en casa de un incircunciso, en casa de un gentil, y había comido con él por orden y voluntad del Cristo vivo de la gloria, que había llamado a
lo había llevado a casa de ese varón para que fuera salvo él y toda su casa por sus obras, porque Dios había visto su amor, porque Dios había visto su fe, porque Dios había visto sus limosnas, porque Dios había visto sus oraciones, porque Dios todo lo ve, todo lo conoce, porque Dios es bueno, porque Dios no quiere que ninguna de sus obras se pierda, porque Dios murió por ti, por mí, por todos, porque Dios no quiere que ninguna obra se pierda, porque Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y no es que su promesa haya retardado como muchos la tienen por tardanza, sino que Dios está pidiendo o queriendo que este pueblo se arrepienta para que todos procedamos a ese arrepentimiento y seamos salvos. Entonces, este mismo Pedro que había confrontado a esos de la circuncisión, acá había flaqueado otra vez, nuevamente. Había flaqueado y había querido contentarse con ellos o crear una imagen y vivir una hipocresía, hermanos, una hipocresía. Aún Bernabé, un varón, se había portado como Pedro. Dios guarde tu vida y mi vida de ser esos que hacemos que otros caigan en nuestros errores, ¿sí? Pero también Dios nos guarde a nosotros de caer en los errores de los demás. Tenemos que estar muy apercibidos, Y es tremendo porque Pablo era un varón que venía de ser un perseguidor de la iglesia. Era un varón perseguidor de la iglesia, era un varón tremendo. Por eso les decía, Dios no se equivoca. Cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 8, muestra cómo Pedro consentía ahí la muerte de Esteban. Hechos 8, vamos a leerlo del 1 al 4, del 1 al 3 por ahí. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto por él. Y Saulo, este Saulo de Tarso, asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Este era Pablo, un varón celoso de la ley de Moisés, ¿sí? Y que perseguidor de la iglesia de Cristo, y que arrastraba, entrando en casa por casa. Tenía que ser un varón aguerrido, tremendo. El versículo, en el capítulo 9 de Hechos, sigue diciendo la palabra en el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en el camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar acerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Yo soy la luz del mundo. Le resplandeció la luz de Cristo. Y cayó, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y enseña la palabra cómo el Señor después le muestra a Ananías que este varón Saulo había quedado ciego, y le manda a Ananías a que ponga manos sobre él para que este varón recobre la vista. Y Ananías le dice: Señor, pero tú no has visto quién es este varón, cómo este varón azota y persigue a tu iglesia. Pero el Señor todo lo sabe y le dice: Ananías, ves, porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra delante de los gentiles, de reyes, aún de príncipes. Y también le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y Ananías va y se le caen las escamas de la vista, ¿sí? Y este Pablo después se bautiza. Y hermanos, la única forma que nos alumbre la luz de Cristo es que el Señor haga la obra en ti y en mí, como la ha hecho para gloria de su nombre. Amén. Entonces, este Pablo, un perseguidor de la iglesia, le alumbró, le resplandeció la luz de Cristo, y Cristo abrió sus ojos y le mostró que estaba persiguiendo a su iglesia, y le mostró su amor, su misericordia, su gracia, y obtuvo un perdón inmerecido
por pura gracia, por puro amor, por puro amor. Y por eso Pablo reprende a Pedro cara a cara delante de todos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, esa es primera de Timoteo 5:20, creo que es. Primera de Timoteo 5:20. A los que persisten, dice la palabra. Pablo le dice a Timoteo, pero el Señor está diciendo a tu vida, en mi vida. Primera de Timoteo 5, versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Para que los demás también teman. Pablo no reprendió a todos los judíos, reprendió a Pedro, porque era el varón que tenía que poner el ejemplo, porque era un varón al cual el Señor le había mostrado que lo que el Señor limpia no lo puede llamar el hombre común. Y se lo declaró a él, y fue a casa de Cornelio y llevó la salvación de Cristo. Y después estaban mirando como cosa común a los demás gentiles por causa de los de la circuncisión. Y Pablo lo reprende delante de todos, como se lo está diciendo a Timoteo. A los que persisten en pecar, a los que persisten en vivir en ese espíritu de error, repréndelo delante de todos, para que los demás teman practicar sus mismas obras. Que los demás teman. En Santiago, en el capítulo 5, versículo 19 y 20, dice que el que hace volver a un pecador, ¿sí?, la gloria es para el Señor. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 19 y 20. Hermanos, dice Santiago a tu vida y a mi vida, el Señor, lógicamente. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, como le acontecía a Pedro, y alguno le hace volver, como lo hizo Pablo, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, es tremendo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y esto era lo que estaba haciendo Pablo con Pedro. Es tremendo, hermanos, porque la palabra acá sigue diciendo en el versículo Gálatas 2, del versículo 15 al 17, le decía Pablo, Pablo generaliza, dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, ¿sí?, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por esto Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Es tremendo esto que declara el Señor a tu vida y a mi vida a través de Pablo, que la salvación, la justificación no es por el cumplimiento, no es por las obras de la ley, sino por la fe en ese Cristo vivo de poder. Y es tremendo lo que le dice Pablo a los romanos en el capítulo 3, Romanos 3, lo vamos a leer del 21 al 31. Aquí ratifica Pablo lo que está diciendo. Dice que la justicia o la justificación es a través de la fe, hermanos. Es a través de la fe, no por obras para que nadie se jacte. ¿Sí? No es por obras para que nadie se jacte, sino a través de la fe en ese Cristo vivo de poder. Dice la palabra, Romanos capítulo 3, del versículo 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios, ese Cristo vivo de poder, testificada por la ley y por los profetas, porque todos dieron testimonio del Mesías. La gloria sea para él. La justicia de Dios
por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice la palabra. ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto lo dice Pablo a los romanos, que Dios con su fe, por su gracia, justificará a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión. Y está diciendo, por medio del cumplimiento de la ley nadie va a ser justificado, sino por la fe en Cristo Jesús, por la gracia de ese Dios. Entonces es tremendo porque queda anulada la ley de Moisés. No queda anulada, queda cualquier hombre que pretenda ser justificado a través del cumplimiento de la ley de Moisés, está anulando la ley de la gracia que es en Cristo. Y uno no puede vivir en un intermedio, como que yo practico la ley de Cristo, vivo en su gracia, pero al mismo tiempo practico o quiero recibir la salvación a través de la ley de Moisés. No hay intermedios. O cumple la ley de Moisés y obtienes tu justificación, tu redención a través del cumplimiento de la ley, o vives y obtienes tu redención a través de la fe en ese Cristo vivo de poder y en el cumplimiento de su ley, ¿sí? De su evangelio. La gloria sea para el Señor. Y era lo que le decía Pablo a Pedro: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces es algo tremendo, hermanos, porque por lo menos en el libro de Deuteronomio 4:13 habla del pacto que el Señor hace con su pueblo, que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, dice la palabra de Deuteronomio 4:13, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Estas 2 tablas fueron guardadas en el arca del pacto, por eso se llama el arca del pacto, porque guardaba las tablas del pacto. Y el Señor está diciendo que el nuevo pacto es con su Hijo, y no quiere decir que el Señor abrogó la ley. Pues dice la palabra en el libro de Juan capítulo 3:16, dice algo tremendo. Vamos a leerlo. Juan 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo el que en Él crea. Así que la salvación es por creer en Él, porque dice, como dice Juan en el capítulo 1, versículo 12,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es que Juan, aquí estamos en Juan, en el 14:21, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, vamos al 21. Amén. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero Jesús está diciendo: el que tiene mis mandamientos, no los mandamientos de Moisés, o los mandamientos que vinieron a través de Moisés. Y el Señor entregó unos mandamientos más tremendos. Porque si vamos al libro de Mateo, en el capítulo 5, muchos lo recuerdan que por las bienaventuranzas. Amén. Muchos tienen presente este libro por las bienaventuranzas, pero habla algo tremendo. Dice la palabra Mateo 5:17: no pensáis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. El Señor venía a cumplir todo lo que se había declarado en la ley. Todos los profetas habían declarado acerca de ese Mesías, había a darle cumplimiento a esa palabra, a que moriría, a que tendría que sufrir, a que después resucitaría, a que nos daría vida eterna. A todas esas cosas vino el Señor, ¿sí? Y el Señor dice: el que tiene mis mandamientos, dice Jesús. Bueno, vamos aquí. Mateo 5:21 dice la palabra, dice el Señor Jesús: oísteis, dice Jesús, oísteis que fue dicho a los antiguos, en el antiguo pacto: no matarás, ¿cierto? Deuteronomio 5 o Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos. ¿Cuál dice? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo, dice Jesús, yo os digo, el único que tiene poder para cambiar mandamientos. Aquí hay uno mayor que los mandamientos de Moisés, el Cristo vivo de la gloria. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso lo hace Jesús. Amén. Dice Jesús también, Mateo 5:27: oísteis que fue dicho allá en Moisés: no cometerás adulterio. Pero yo, Jesús, mi mandamiento, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Comienza el Señor a pedir sus mandamientos, mis mandamientos. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer le dará carta de divorcio. Pero yo, Jesús, el Cristo vivo de la gloria, digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo, Jesús, digo y declaro: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque allá está el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de mis pies. La gloria sea para él. También oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera cosa que te hiriere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. El Señor está dando a tu vida y a mi vida. Dice acá también en el versículo 43: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis solamente a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Dios nos estaba entregando unos mandamientos más tremendos, más éticos, llenos de amor, de misericordia, de piedad. Sus mandamientos, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, el que me ama. Es tremendo porque Dios nos está llamando a una excelencia, a una perfección, y los mandamientos de Moisés se quedan cortos ante estos mandamientos. Son más exigentes porque el Dios está diciendo: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Amarás a tu prójimo. Aún te está declarando que ames a tus enemigos, que te muestres en amor, que desarrolles ese fruto del Espíritu. El primer fruto del Espíritu es el amor. Y el que ama a su hermano no atenta contra él. El que ama a su hermano no hace nada indebido contra él. Entonces, cuando desarrollamos el amor, somos capaces de cumplir los mandamientos de Cristo, sus mandamientos. La gloria sea para Él. Entonces, sigue diciendo la palabra en el versículo 18. Dice Pablo, habla en primera persona, dice: porque si las cosas que destruí, las mismas, Gálatas 2, versículo 18, la palabra que estamos desarrollando. Porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si destruí la ley, si abolí la ley de mi vida, si reconocí, o si el Señor me iluminó con su luz de poder, con esa luz que ilumina el mundo, y me mostró, me resplandeció la luz de Cristo, y abrió mis ojos, dice Pablo, cuando venía de Damasco, ¿sí? Y me mostró que por el cumplimiento de la ley nadie puede ser salvo sino por la fe en el Cristo vivo de la gloria. Si yo renuncio a la ley y he renunciado a la ley por el amor de Cristo y hoy en día le sirvo a Cristo, la ley no tiene poder sobre mí. ¿Sí? He destruido el antiguo pacto que era por medio del cumplimiento de la ley. Hoy no vivo por el cumplimiento sino por la gracia del amor de Cristo. Y si esas cosas que acabo de destruir, yo las vuelvo a edificar, entonces me hago transgresor, porque estoy despreciando la gracia y el amor de Cristo por correr a abrazar el cumplimiento de la ley. Por eso dice, yo, porque si las cosas, está hablando en primera persona, porque Él habla por sí, como tú hablas por ti, como yo hablo por mí. Yo no sé lo que haces tú, yo tengo claro lo que yo hago. Y eso es lo que decía Pablo. Si las cosas que yo destruí, porque él no sabía si Pedro las había derrumbado del todo. Él no sabía si Bernabé las había derrumbado del todo. Pero él sabía que él se había destruido ese antiguo muro. ¿Sí? Y él había derrumbado de su vida toda esa ley. Y digo, si las cosas que destruí las edifico otra vez, me hago transgresor. Porque estoy ofendiendo a Cristo. Entonces, destruyamos. Vamos a destruir todo eso que no va de la mano de la gracia de Cristo. Y sigue diciendo en el versículo 19, porque yo para la ley soy muerto por la ley, a fin de vivir para Dios. Este man venía de ser un perseguidor de la iglesia. Pablo venía de ser un perseguidor de la iglesia, un celoso de la ley. Todo el que se convertía a Cristo, todos los cristianos los cogía y los metía presos. ¿Sí? Y el Señor le muestra, ¿por qué me persigues? Y se le manifiesta y lo llena de su sabiduría, ¿sí? Y le entrega ese conocimiento que es saber que es por su amor, que es por su misericordia, que es por el poder de su sangre, que por sus llagas, que fue molido por todas nuestras transgresiones, que por sus llagas recibimos una sanidad, que nos reconcilió con Él, que nos regaló una redención inmerecida, ¿sí? Entonces la ley, dice Pablo, ya no tiene injerencia en mí, porque hoy vivo para Cristo. Hoy mi vida es para Cristo, no para el cumplimiento de la ley, porque por el cumplimiento de la ley nadie será justificado. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 20, con Cristo
estoy juntamente crucificado porque Él tomó mi posición en esa cruz. Él tomó mi posición en esa cruz. Se crucificó por mí, por mi maldad, por mis pecados. Y eso yo lo valoro. Y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros vivamos una santidad y una pureza para que ese Espíritu de verdad viva en ti y en mí. Y Él pueda glorificarse a través de ti y en mí. Él murió en esa cruz para que tú y yo pudiésemos tener una vida eterna y entrar en esa nueva Jerusalén, en ese reino precioso. Para que pudiésemos entrar allá, estar allá. Pero también para que Él pudiese estar aquí a través de ti y de mí. Para poder depositar su Espíritu de verdad en ti y en mí. Y poder ser instrumentos preciosos en sus manos. En sus manos. Pero eso lo tenemos que poder lograr tú y yo. Y dice, ahora lo que vivo en la carne, sí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Ahora todo lo que hago lo hago por honrarlo, por glorificarlo, por alabarlo, por agradecerle el haber tomado mi lugar en esa cruz, por haberme salvado por pura gracia, ¿sí? Porque me amó y se entregó así, por mí, dice Pablo. Y no desecho la gracia, dice el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces no me rehúso a esa gracia. No rechazo la gracia de Dios. No rechazo esa salvación. No rechazo ese perdón. No rechazo esa misericordia. Porque como está escrito en Eclesiastés 3:22, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Porque no decayeron sus misericordias. Porque no decayeron sus misericordias. Porque nuevas son cada mañana, grande su fidelidad, sigue diciendo el versículo 23. Entonces, dice, no rechazo la gracia de Dios, no rechazo ese amor, no rechazo lo que hizo por mí. Porque si por la ley, a esa de la cual yo era celoso, a esa ley, si esa ley por la cual yo me esforzaba en traer a la cárcel todo eso que iban en contra de la ley, si por esa ley yo tuviese la salvación, entonces Cristo hubiese muerto en balde, o Cristo hubiese muerto en vano, por demás hubiera muerto Cristo. No, pero es por el amor, por la gracia, por lo que Él entregó. Y Pablo es un varón tremendo que puede dar testimonio de que eso es así, porque él vivió esa experiencia como tú y yo, de ser transformados de ese viejo hombre a ese nuevo hombre, a la medida de ese varón perfecto que el Señor quiere ver en ti y en mí. Por eso la palabra es tajante. Esa es 2 de Corintios, el libro de 2 de Corintios 5:17. Todas las cosas viejas pasaron. Segunda de Corintios. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú y yo decimos que estamos en Cristo, en el Cristo vivo de la gloria, que vivimos para Él, no rechazando la gracia, pues es un don de Dios. Nueva criatura somos. Y que todas esas cosas viejas pasaron. El cumplimiento de la ley pasó. Hoy tenemos que guardar sus mandamientos, vivir su doctrina, su santo evangelio, y que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Dios guarde tu vida y mi vida de la hipocresía. Dios guarde tu vida y mi vida de poder flaquear, de poder fallar. Que el Señor nos entregue ese espíritu, nos ha entregado un espíritu de poder, hermanos, un espíritu de dominio propio, un espíritu de amor, pero también un espíritu de mansedumbre, de amor, de verdad, de misericordia, de piedad, de benignidad, de paciencia. ¿Sí? Es un espíritu de consejo, es un espíritu de poder.
Y necesitamos desarrollarlo, saber que hoy todo lo que tenemos es por gracia y vivir agradecido, no rechazando la gracia, no volviendo a los rudimentos de la ley, porque por el cumplimiento de la ley nadie será justificado. Hoy, si decimos que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos y vivimos por la gracia, ¿sí? Cumpliendo sus mandamientos, viviendo su sana doctrina, viviendo el Evangelio de Cristo. La gloria sea para Él, y es a lo que el Señor nos ha querido llamar. Que ya no vivamos como ese viejo hombre, sino como ese nuevo hombre al cual le ha resplandecido la luz de Cristo. Sin hipocresía, sin falsedad, sino en la transparencia, en la lealtad y la fidelidad que solo Él se merece. No queriendo poner cargas en los demás que ni aún nosotros queremos tocar con la punta de nuestros dedos, sino colocando el amor, la misericordia y la piedad, sabiendo que hoy día la gracia de Dios es la que debe reinar en tu corazón y mi corazón. Amén. La gloria sea para Él. Yo levanto mis manos al cielo para declarar: Padre, siervo inútil soy, Señor, lo que me han mandado a hacer, eso he hecho, Señor, lo que me han mandado a decir, eso he dicho. El que tenga oídos para oír, que oiga, Señor, y el que no, pues deje de oír, hermanos. La gracia, la honra, la gloria, la exaltación, el poderío es para Él. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Incremente esa comunión que tiene con el Señor. Aliméntese cada día con su palabra, que es nuestro verdadero alimento. El alimento de un verdadero cristiano es la palabra de Dios. Y no se preocupen porque está vencido. Él humilló, derrotó a todo principado, todo potestad en esa cruz. Y por su sangre que tiene poder somos salvos. Y por esas llagas somos sanos en el nombre de Jesús. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos, hermanos. Amén, amén y amén.